hermanos y amigos que nos sintonizan, qué gusto poder volver a saludarnos. Espero que en esta oportunidad, como siempre, podamos tener la oportunidad de bendecirles a través del tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Quiero que me acompañe al libro de los Salmos, ese libro tan hermoso que nos habla de tantas cosas tan importantes para nosotros como seres humanos y que Dios lo dejó escrito por medio de varios hombres. Usted sabe que el libro de los Salmos no solamente lo escribió David ni solamente Salomón, sino fueron varios personajes los que intervinieron para poder desarrollar este libro. Y en uno de ellos, en el Salmo 34, versículo 19, dice una frase que realmente viene a abrirnos el panorama sobre algunas realidades que a veces nosotros como cristianos tal vez no meditamos en ellas, y al no meditar en ellas, entonces no nos damos cuenta que aún en medio de las situaciones conflictivas de nuestra vida está el propósito de Dios. Aquí la Biblia nos dice, Salmo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Si tomamos este pasaje como base para lo que queremos compartir, vemos entonces que la Biblia nos advierte algo, porque el concepto a veces equivocado de algunos cristianos es que el Hijo de Dios, aquel que recibió a Cristo en su corazón, pues no va a tener sufrimiento, no va a tener aflicciones, porque la aflicción de alguna manera es un grado más elevado de sufrimiento en medio de la vida de la gente. Pero cuando vemos entonces esto, nos damos cuenta que definitivamente Dios nos muestra que aún en medio de la aflicción, en medio de los conflictos, hay una promesa de parte de Dios, porque lo que nos muestra este pasaje es que en medio de la aflicción, Dios va a extender su mano y va a librar al justo. Ahora, hay varias cosas importantes que creo que debemos de meditar en ellas y que debemos de irnos deteniendo y irlas analizando poco a poco. Una de ellas es que aquí está hablando de los justos. Debemos de saber que la Biblia hace una separación de grupos distintos. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un justo a hablar de un pecador. Eso nos lo muestra la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4. Ahí dice claramente, dice, si el justo, que es un grupo de personas, con dificultad se salva, dice, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entonces vemos ahí que hay tres clases de personas ahí, porque está hablando del justo, está hablando del impío y está hablando del pecador. Vemos tres grupos que son distintos. Cuando la Biblia habla del pecador, está hablando de aquel que es una máquina de hacer pecado, digámoslo así, ¿verdad? Es aquel que no ha conocido a Cristo, que no le ha abierto su corazón a Cristo, y entonces como tal, la Biblia lo mira como un pecador. Claro, eso no quiere decir que el resto de nosotros no peque, pero el concepto que está tomando la Biblia es de aquellas personas que todavía son cautivas, que están atadas, que aún el diablo tiene dominio total sobre ellas y que no han pasado del reino de las tinieblas hacia el reino de la luz. Cuando entonces vemos esos tres grupos de personas, nos damos cuenta entonces que hay pecador, el inconverso podríamos decir, aquel que no conoce a Jesucristo. Pero en el otro extremo está el justo. El justo es aquel que anhela las cosas de Dios, aquel que se convirtió al Señor, aquel que está buscando de Dios, aquel que le gusta estar en la presencia de Dios, el que está luchando por cambiar. Porque uno de los errores grandes que muchas personas cometen es creer que la gente que está en las iglesias es gente perfecta. Y debemos entender que la gente que está en las iglesias no somos perfectos, sino somos gente en proceso de perfeccionamiento. En ese proceso puede ser que haya situaciones en las cuales pues cometamos errores, porque la misma Biblia nos lo dice.
7 veces cae el justo. Dice, está hablando de personas que están buscando de Dios, pero sin embargo, a causa de todavía su naturaleza humana, a causa que todavía hay debilidades en el corazón, en el alma, entonces podemos caer incluso en algún momento. La bendición es que el justo, aunque caiga, Dios también lo puede levantar. Esa es la gran bendición. Entonces, volviendo al punto vemos que hay 3 grupos de personas. Uno, el pecador, el inconverso, el que no conoce a Cristo, el que todavía no le ha recibido en su corazón. Otro, los justos, aquellos que están buscando de Dios, aquellos que están anhelando algo más de Dios, aquellos que se meten con Dios y que están luchando por cambiar, porque Dios vaya trabajando en ellos y vayan siendo perfeccionados. Pero hay otro tercer grupo en ese pasaje de Pedro capítulo 4, porque también nos habla de los impíos. Eso quiere decir que hay pecadores, hay justos, pero también hay impíos. El impío, resumiéndolo, podríamos decir que es aquella persona que aún conociendo a Jesucristo, lamentablemente todavía deliberadamente anda haciendo cosas indebidas. Anda cometiendo tal vez incluso fraudes, estafas o tanta situación, porque hay cristianos lamentablemente que aunque ya conocieron a Cristo, ya le abrieron su corazón al Señor, pues lamentablemente todavía tienen ciertos rasgos. Esto es como a la manera de Moisés cuando salió de Egipto. Usted sabe que Egipto representa al mundo, representa la vida antigua del cristiano. Moisés era parte del pueblo de Dios y estaba en algún momento, vivió en Egipto con sus placeres, con sus deleites. En algún momento tuvo que salir de allá. Pero cuando salió, eso si lo vemos y tomamos el ejemplo de nosotros como cristianos, significaría que nosotros salimos del mundo, ya recibimos a Cristo en nuestro corazón y ahora ya no estamos en Egipto, ya no estamos en el mundo. Pero dice la Biblia, cuando usted lee ese pasaje, que cuando él salió se encontró con unas mujeres y había unos pastores que no les dejaban beber el agua a las ovejas de estas pastoras. El asunto es que él peleó con los pastores y los venció y entonces les permitió beber agua a los rebaños. Pero estas mujeres cuando llegaron con su papá a informarle, a decirle, mira, porque él les preguntó, ¿y por qué regresaron tan rápido si normalmente se tardan? Seguramente en las otras oportunidades los pastores que estaban ahí los dejaban de último, pero ahora ellas regresaron rápido al lugar donde tenían que ir. Y entonces el papá le dice, ¿y qué pasó? Y entonces ellas les comienzan a explicar y le dicen, mira, lo que pasa es que un egipcio nos ayudó. Un egipcio se presentó y peleó contra los pastores y nos permitió que las ovejas pudieran beber su agua. Pero lo que me llama la atención es que aunque él era hebreo, como iba vestido como egipcio, como hablaba como egipcio, seguramente hasta caminaba como egipcio, entonces ellas dijeron, este es un egipcio. Así hay gente que a veces dice, yo voy a la iglesia, recibí a Jesucristo, pero cuando la gente lo mira dice, no, este habla como egipcio, porque tal vez todavía se le salen algunas palabras inadecuadas. Este camina como egipcio, porque tal vez su andar, su forma de vivir no es la adecuada. Se viste como egipcio, porque tal vez cuando lo miran o la miran, todavía usa vestiduras que no son las más adecuadas para un hijo de Dios o una hija de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos eso, nos damos cuenta que hay gente que está en medio, que ya no es inconverso, pero tampoco se mete de pleno con el Señor. Y entonces ese corre el riesgo de convertirse en un impío delante de Dios. Ahí pues tendríamos que hablar algunas cosas más y tal vez en otra oportunidad tenemos el tiempo como para conversar acerca de cómo tenemos que ir nosotros desechando la impiedad en nuestra vida para que no parezcamos impíos delante de Dios sobre todo, ¿verdad? Y que cuando estemos delante de Él, Dios nos mire con agrado. Pero volviendo a este punto, ya habiendo hecho esa diferencia, aquí nos está diciendo entonces, muchas son las aflicciones del justo, no del pecador ni del impío, sino está hablando de gente que está buscando de Dios, gente que se está esforzando por agradar a Dios. Y sin embargo aquí habla
que tiene aflicciones. Y no dice pocas, dice muchas son las aflicciones del justo. Entonces quiere decir que cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios, como en este caso leemos esta palabra que nos lo está confirmando, si nosotros no entendemos el propósito de Dios, entonces puede ser que cuando venga la aflicción a nuestra vida, bueno, haya muchas situaciones. En una de ellas hay gente que mira sufrir a otro y dice, seguramente ese está en pecado, seguramente ese anda mal con Dios. Pues según lo que yo veo acá, no necesariamente es porque anden mal con Dios. Porque si no, no diría, el justo tiene muchas aflicciones. Diría entonces, el pecador, el impío, tiene muchas aflicciones. En cambio, el justo nunca va a tener aflicciones. Pero no es eso lo que nos muestra aquí la Biblia. Eso me da a entender que hay gente que ama a Dios. Hay gente que se está esforzando. Hay gente que con todo su corazón está buscando al Señor. Y sin embargo, hay aflicción en su vida. Eso a veces causa confusión. Sobre todo si es a nosotros a los que nos toca vivir eso. Porque en la medida que vamos buscando de Dios y que vamos metiéndonos y desechando todas aquellas cosas que son desagradables a Dios, nosotros esperaríamos también que inmediatamente también Dios, al agradarse de nosotros, trajera bendición y trajera alegría a nuestro corazón. Y claro, Dios la puede traer aún en medio de la aflicción. Pero el punto central de esto es, y que tenemos que primero desechar la idea, la falsa idea, de que le puede ir mal solamente a los que andan mal con Dios. Qué bueno que nos siga sintonizando, pues esperamos que el tema que estamos desarrollando sea de bendición para su vida. Hemos estado platicando un poco acerca de cómo es que aún aquellas personas que están buscando de Dios, cómo es que aquellas personas, aquellos hermanos que han entregado su vida al Señor, pues también nos explica la Biblia en el Salmo 34, versículo 19, que a pesar de eso debemos entender que pueden venir en algún momento aflicciones a nuestra vida. Claro, debemos entender, y para eso ese es uno de los propósitos de esta conversación que estamos teniendo, es que la aflicción tiene un propósito para el cristiano. Debemos entender que en medio de toda nuestra vida, las aflicciones van a servir precisamente para que nosotros vayamos madurando en nuestro corazón y en algunos casos que vayamos siendo limpios de algunas situaciones en nuestra vida. El Señor mismo nos explica que aunque nosotros hayamos sido ya lavados con la sangre de Jesucristo, también en nuestro caminar puede ser, cuando habla la Biblia de caminar, nos está hablando de nuestra vida diaria, de todo lo que realizamos día con día, ¿verdad? Pero en medio de ese caminar, puede ser que en algún momento hayamos sido alcanzados por suciedad. El ejemplo lo pone bien claro él cuando va a lavarle los pies a los discípulos. Y entonces él les dice, miren, es necesario que yo les lave sus pies. Y Pedro se levanta y dice, jamás vas a hacer esto, Señor. ¿Cómo vas a ser tú el quien nos lave los pies? Nosotros deberíamos de lavártelos a ti. Pero el Señor les explica, le dice, ustedes ya están limpios por la palabra. O sea, ya hubo una limpieza para su alma, ya hubo una limpieza para su corazón, pero le está hablando de lavarle los pies porque en el caminar diario puede ser que vayamos adquiriendo ciertas cosas que todavía contaminan nuestro corazón. De la misma manera, nosotros como cristianos, en nuestra vida diaria puede ser que hayan cosas que nos contaminen y eso debemos de limpiarlo de nuestra alma. A veces, y quiero hacer énfasis en esto porque no quiero que me malentiendan, yo no estoy diciendo que el cristiano tiene que sufrir porque a Dios le gusta que sufra. No, definitivamente no es ese el punto que yo quiero resaltar. Pero sí le debo explicar que el cristiano a veces va a tener aflicción cuando sea necesario, cuando Dios lo permita y esté trabajando y esté moldeando su corazón.
Un ejemplo claro, y creo yo que es el ejemplo más clásico que podemos utilizar, es el del libro de Job. Job era un hombre que amaba a Dios. De hecho, la misma Biblia dice en el capítulo 1 de Job que se presenta el adversario, se presenta el diablo delante de Dios, porque dice que va en un desfile. Dice que en alguna oportunidad los hijos de Dios se presentaron delante del Señor. Ahora, esa presentación que hicieron los hijos de Dios no estaba hablando definitivamente de seres humanos, porque ahí cuando nosotros vemos todo el contexto nos damos cuenta que ellos se están presentando delante de Dios, no en esta tierra. Porque cuando ellos llegan, dice, y los hijos de Dios se presentaron delante de Él, y dentro de ellos iba el diablo. Ahora, se había metido en ese desfile que los hijos de Dios estaban haciendo, seguramente para rendirle algún informe a Dios de diferentes situaciones. No vamos a entrar en detalle en este momento acerca de eso, aunque sí hay muchas cosas interesantes, creo yo, en ese pasaje. Pero lo que quiero resaltarle es que viene y entonces el diablo se presenta y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y el diablo le contesta, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, eso quiere decir que no estaban en la tierra, porque él está llegando y le dice, mira, ahorita vengo de allá, ahorita vengo de la tierra y la anduve rodeando y la visité. Ahí entonces Dios le hace una pregunta y le dice, oh, si vienes de la tierra, entonces ya consideraste a mi siervo Job. Y entonces cuando vemos eso, quiere decir que Dios primero lo está viendo como un siervo. Segundo, le está diciendo que, y ya cuando usted lee el resto del pasaje, le está diciendo que es un hombre íntegro, que es un hombre recto. Y entonces el enemigo comienza a tratar de señalar algunas cosas y no haya ni por dónde entrarle. Pero Dios le dice, mira, ese es un hombre fiel. Entonces, a los ojos nuestros, parecería que Job pues era un hombre justo, y de hecho lo era, no solo a los ojos nuestros, sino según ese pasaje, a los ojos de Dios. Job era un hombre íntegro, era un hombre recto delante de Dios. Y sin embargo, la Biblia nos muestra que en medio de la rectitud de Job, le tuvieron que pasar cosas terribles. Yo le invito, si usted no lo ha leído por alguna razón, ¿verdad? Y si ya lo leyó, pues le invito a que lo vuelva a leer. Sobre todo, si usted está pasando en este momento por aflicción en su vida, seguramente ese libro le va a consolar y le va a dar esperanza, porque Job prácticamente lo dejaron sin nada. Cuando usted mira ese libro de Job, vemos a un justo precisamente que está teniendo aflicciones tremendas. Solo le voy a mencionar algunas de ellas, porque son cosas terribles las que le suceden a este hombre. Y todo le sucede una tras otra. O sea, ni siquiera fue un tiempo prolongado, sino no habían ni terminado de darle un mal informe y ya venía otra persona a darle un informe peor todavía. La Biblia nos explica que dice en ese pasaje que una de las cosas que sucedieron fue que le robaron todo su ganado. Ahí comenzó parte de su aflicción. En un solo día. Imagínese usted, imagínese sus bienes, sean muchos o sea pocos los que usted tenga, pero imagínese que en un solo día lo dejen sin nada, que lo desalojen de su propia casa y que lo dejen sin un centavo, porque hicieron varias cosas, le robaron sus ovejas, le robaron sus bueyes, le quemaron sus campos. O sea, fue algo terrible. En un solo día ese hombre pasó de ser un hombre muy rico a pasar a ser un hombre que estaba en la lipidia, que estaba pero acabado. Aún sobre eso, no solamente le quitaron sus bienes materiales, sino que ahora dice la Biblia que llega el último de los informes, llega y le dice, mira, tus hijos, todos tus hijos y tus hijas estaban reunidos en un lugar y todos han muerto porque sucedió una catástrofe en ese lugar. Se lo estoy resumiendo la historia realmente, porque creo yo que lo que le pasó a este hombre es terrible. Y la Biblia nos muestra que Dios daba testimonio que era un hombre justo. Y sin embargo, en un solo día le pasó de todo.
tan grave, porque nosotros como seres humanos, creo yo, que uno de los dolores más grandes que alguien pueda tener en su corazón es la pérdida de un hijo. Puede ser que la pobreza, puede ser que los problemas con otras personas, problemas en el trabajo, puede ser que los soportemos, aún problemas dentro de la iglesia, tal vez los soportamos, pero un dolor tan terrible como perder un hijo, seguramente es uno de los dolores más grandes que puede haber en el corazón de un padre o de una madre. Y si en este momento hay alguien que nos está sintonizando y tal vez esa ha sido la aflicción que le ha tocado pasar, quizá la pérdida de un hijo, de una hija, repentinamente. Yo entiendo, porque la Biblia me muestra que ese es uno de los dolores más terribles que pueden haber. Y este hombre Job, siendo un hombre justo, habiendo buscado de Dios, habiendo sido íntegro delante de Dios, sin embargo, en un solo día, él tenía varios hijos, no solamente uno, pero en un solo día mataron a todos sus hijos, o se murieron a causa de la catástrofe que sucedió. Imagínense el dolor de ese hombre. Quizá en algún momento en su corazón se preguntó, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué si yo te busco? ¿Por qué si yo he estado cerca de ti? ¿Por qué si yo he tratado de agradarte? Y es una pregunta pues muy válida y de alguna manera que todos en algún momento nos pudimos haber hecho. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si yo estoy ahora que estoy buscándote más? ¿Por qué ahora que siento tu presencia? ¿Por qué permites estas situaciones? Y la verdad, esa clase de cosas pues quedaría un poco inconclusa si la Biblia no nos explicara que todo eso tiene un propósito para aquel que ama a Dios. Porque la Biblia nos lo dice en Romanos. Aquellos que aman a Dios, todas, dice, todas. Y cuando está diciendo todas, pues está incluyendo las cosas buenas y las cosas malas. Está incluyendo los momentos de alegría y está incluyendo también los momentos de aflicción. Pero ahí dice, todas las cosas le ayudan a bien. A aquellos que aman a Dios y agrega, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces yo veo ahí algo muy interesante, porque quiere decir que si en algún momento usted ha pasado por una aflicción tan terrible como la que le sucedió a Job, tal vez no perder a un hijo, pero sí tal vez perder sus bienes, estar en una situación muy, muy, muy terrible en su corazón, pues déjeme decirle que la Biblia nos muestra que a los que aman a Dios y los que fueron llamados conforme a su propósito, a esos, eso malo que puede estarle sucediendo, le va a ayudar para bien. Dios tiene un propósito en medio de esas situaciones y que en su momento lo va a evidenciar. En el momento apropiado va a evidenciar el propósito. Pero quiere decir entonces que si usted ha estado pasando por esas situaciones y ha estado buscando de Dios y ha permanecido fiel, seguramente Dios tiene un llamado para usted especial. Seguramente aún esa aflicción terrible va a servir para que un día usted pueda ir con otra persona que tal vez esté pasando por una situación similar a la que usted le sucedió y usted pueda ir delante de él y decirle, mire, yo pasé por esa situación, yo pasé por esa circunstancia tan difícil y le puedo testificar que solamente Dios pudo darme el consuelo para poder seguir adelante. Eso a veces es el propósito de Dios. Yo he conocido situaciones de cerca, lamentablemente he tenido que conocer situaciones de cerca de gente muy amada por mi persona que le han sucedido cosas terribles. De hecho, situaciones como esa, de perder a un hijo o una hija en algún caso. Pero he entendido que aún en medio de esa situación, esas personas pueden llegar con solvencia, pueden ir y hablarle a otra persona y decirle, mira, Jesucristo es el único que puede ayudarte. Jesucristo es el único que puede darte consuelo a tu corazón, porque tal vez en su momento, en su desesperación, lo único que pudieron hacer fue clamar a Dios y Dios le respondió. Tenga por seguro que las cosas que le han estado sucediendo tienen un propósito de parte de Dios y en algún momento usted va a poder testificarle a otro y quién sabe si va a rescatar un alma del mismo infierno a través del testimonio que usted tenga. Y entonces va a entender
que el sufrimiento que le tocó pasar, simple y sencillamente, fue un instrumento que Dios usó para que un día con su boca y con la solvencia que usted va a tener, pueda decirle a otro, hay esperanza para tu vida. En medio de la aflicción, Dios te puede ayudar. Como lo hizo en su momento con Job, porque Job pues pasó varios tiempo, mucho tiempo diría yo, en medio de esa prueba. Lo último que le sucedió luego de haber perdido a todos sus hijos, dice que le vino una enfermedad a su cuerpo. A tal extremo, era tan terrible lo que le estaba pasando, que su misma esposa en algún momento al verlo cómo estaba, le dijo, mira, mejor maldice a Dios y muérete ya. Podríamos decir que la esposa sabía, ¿va?, que si él maldecía a Dios, iba a venir el final para la vida de Job. Pero sin embargo, él permaneció fiel. Y la respuesta que le dio es, pues vamos a recibir de Dios tanto lo bueno como lo malo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Así que no hay problema, yo seguiré siendo fiel a Dios y seguiré buscándole. Y eso Dios lo vio y avergonzó al enemigo a través de su testimonio. Bueno, para concluir solamente con el caso de Job, usted puede leerlo ahí en el final de la historia de Job. Él fue restaurado en todas las cosas, en sus bienes, le dieron más hijos. Y fue un final feliz, podríamos decir. ¿Por qué? Porque él permaneció fiel en medio de la aflicción. Entonces, de la misma manera, hay una oportunidad para todos nosotros. Si estamos pasando aflicción, tenemos que pedirle a Dios, aferrarnos a la mano de Dios y seguir adelante. Esperamos volver a vernos pronto, esperamos que nos sintonice y que en nuestro próximo programa, pues de igual manera podamos tener algún mensaje de bendición para su vida. Que Dios le bendiga.